realmente hoy ha sido un día de mucha información. También hubo hoy un encuentro por separado del presidente Mauricio Macri, primero con el ministro Aranguren, un ministro que está allí en la mira de muchos en el Gabinete Nacional, que para algunos está en la cuerda floja, después de haber admitido el gobierno que se equivocaron en el tarifazo, de haber dado marcha atrás, pero que el que tuvo que llevar toda la negociación política por la metida de pata de Aranguren fue el ministro político Rogelio Frigerio. Justamente hoy el presidente estuvo primero con Aranguren, después con Frigerio, para tratar de saldar justamente un enfrentamiento que se había dado no solamente entre Aranguren y Frigerio, sino varios ministros del gobierno que miran de reojo a Aranguren porque entienden que hizo cometer un error político muy caro al gobierno, y frente a situaciones como las que hemos estado viendo durante estos últimos días, de marchas multitudinarias en muchas ciudades de la Argentina contra el tarifazo, y además la justicia aceptando distintos reclamos para frenar el tarifazo. Ese va a ser un motivo central y además nos puede acompañar porque hoy se conoció también, ayer se lo adelantamos acá, ayer cuando estábamos hablando del tarifazo, de Aranguren, yo les anticipé, les dije, atención, atención porque va a haber novedades judiciales respecto a Aranguren en las próximas horas, por la importación con sobreprecio de gas de Chile, que es un país que no es productor de gas, a la Argentina. Acá ya lo había denunciado la diputada Graciela Camaño. Hace 2 semanas atrás dijo, es un escándalo lo de Aranguren importando gas de Chile con sobreprecio. Y antes de anoche lo había dicho también el sindicalista Pablo Micheli. Hoy el fiscal Carlos Stornelli imputó formalmente y abrió una investigación judicial contra el ministro Aranguren por un lado, por el sobreprecio 128%, ¿no, Berco? Sí, Gato, buenas noches. Buenas noches. Es 128% más caro que el gas que le compramos a Bolivia por gasoductos y 53% más caro que el gas que viene en barcos por el Atlántico. Este es gas comprado a Chile por los gasoductos que antes usaba la Argentina para exportarle gas a Chile, que en su momento cortó el gobierno de Néstor Kirchner, que generó un conflicto diplomático. Bueno, ese gasoducto ahora se está usando para traer gas de allá, y lo que imputa el fiscal Stornelli es quizás un caso de corrupción, eso es lo que pide investigar, o quizás un incumplimiento de deberes de funcionario público, porque el problema, el gran conflicto de intereses es que el principal proveedor de gas a Chile por barcos, porque Chile no produce, llega por barcos, es British Gas. Y la compañía British Gas fue comprada por Shell, que es la empresa que presidió Aranguren aquí en Argentina y de la cual todavía tiene acciones, más de $1 millón de acciones de la casa matriz. Exactamente, la figura es, por un lado, la investigación por sobreprecio y la otra es por negociaciones incompatibles con la función pública, por lo que acaba de decir Berco, que Aranguren estaría de los dos lados del mostrador. Negocia como ministro, pero se favorecería como accionista que es de esta empresa. Entonces, por esto también está siendo imputado e investigado a partir de este momento, pero además también hoy lo han denunciado por no haber convocado a las audiencias públicas por el aumento en las tarifas de gas y eléctrica. Respecto a la primera imputación, Gato, hay que adelantar el descargo que va a hacer Aranguren, que es que no se consigue más gas de Bolivia, que Bolivia ya le está vendiendo todo el que puede vender a Argentina y a Brasil, y que entonces por eso hay que comprar de otras fuentes que son más caras, como por ejemplo los barcos que vienen por el Atlántico, y él dice tampoco hay más de esos, entonces hay que comprarla a Chile, que ya cuesta más del doble, habrá que determinarlo en la justicia. Bueno, hoy habló, después de haber estado en la mira, después de haber generado mucha bronca política y social. Política de los gobernadores patagónicos que se pusieron en pie de guerra y que lograron, finalmente quedó en el tope del 400% al final. 400 para los hogares, 500 para las pequeñas y medianas empresas, comercios, hoteles y demás. Bueno, hoy habló Aranguren y sobre este tema dijo lo siguiente. Con
el ministro Frigerio y con otros ministros no ha habido ningún tipo de cortocircuito, y con respecto a dejar el cargo, yo no amago, o sea que el día que me considere que tengo que hacerlo, lo diré y lo actuaré. Y con respecto a dejar el cargo, yo no amago, o sea que el día que me considere que tengo que hacerlo, lo diré y lo actuaré. Y obviamente lo mismo aplica para el presidente de la República. El día que él considere que yo no estoy en condiciones de continuar con la tarea del ministro, lo decidirá. ¿Y usted nunca barajó esa posibilidad? Nunca. Bueno, en el gobierno están que arden y ahí hay unas internas fuertes, y la verdad es que tuvo que salir el ministro político Frigerio a salvarle las papas, ¿no? Tuvo que salir a hacer las negociaciones Frigerio, y Aranguren quedó un poco al costado. Bueno, hoy sale a hablar, pero admitiendo el gobierno el error cometido, un error garrafal, porque dieron un aumentazo tremendo de 1000% para hogares en la Patagonia, 2000 y 3000% para sectores comerciales, que realmente, lo dijo acá el intendente de Bariloche, había puesto a la población en un estado de desesperación. Porque, claro, de un día para el otro, 1000%, ¿qué bolsillo aguanta? Realmente es inexplicable desde el punto de vista político y social. Volvemos sobre la información del presidente Mauricio Macri, internado en la Quinta de Olivos. Ahora es el portal Minuto 1 quien lo está confirmando. Tras desmentirlo, el gobierno confirma que Macri fue internado por una arritmia. Un papelón. ¿Cómo van a desmentir el gobierno una información sobre la salud del presidente? La verdad que ¿a quién se le ocurre? Es un papelón. Sobre la salud del presidente no se juega primero de los medios. Por eso lo decíamos, Iván, que tenía la información, pero no lo había podido confirmar. Por eso, muy bien, desde C5N, que hoy a la tarde en ningún momento se dio. No se puede jugar con la salud del presidente en ningún momento. Pero el gobierno tampoco puede salir a desmentir cuando era cierto. Es un papelón, otro papelón informativo del gobierno en materia comunicacional. Como cuando los Panama Papers que negaron y después tuvieron que salir a admitir la información. Ante la realidad no se puede estar, y con la salud del presidente no se puede jugar, ni de un lado ni del otro. Se debe informar correctamente sobre lo que pasa. ¿Hay algo más, Nico, ahí del portal? Está bien. Bueno, están los tweets, Gato, de Sí, Walter Curia. que estuvo hoy en ese off the record. Claro, Walter Curia, que era el jefe de política de Clarín, del diario Clarín, ahora trabaja en el diario Río Negro. Está relatando en su cuenta toda la información. Dice que está sedado, que tiene una arritmia cardíaca, que ya terminó el estudio que le estaban realizando al presidente. Esto lo tuiteó hace 6 minutos. Dice que a las 15 se sintió mal, que eso fue lo que les contaron durante el off, que fue el off de récord, que fue durante la tarde. El médico de la unidad presidencial le dijo que tenía una pequeña arritmia, pero le dijo que siguiera su actividad normal, esto a las 15. Entonces, en el medio, evidentemente, fue el off the record, este contacto con este pequeño grupo de periodistas, y luego volvió a ser revisado, pero ya en la clínica de Olivos. La clínica de Olivos está ahí en Maipú al 1500 y había una pequeña conmoción. Yo escuché, ahora que ya tenemos estas otras fuentes, también les puedo agregar que mientras venía acá para el canal, una enfermera de la clínica de Olivos estaba relatándole a su madre toda la situación. Por supuesto, eso no lo íbamos a tomar como fuente. Bueno, fíjate, gracias, Berco. Fíjate, Nico, buscá justamente en el tuit de Lucas Morando, de nuestro colega Lucas Morando, que hoy a la tarde publicó la foto donde se lo ve al presidente con el grupo de periodistas. Sí, Lucas Morando, que es el editor del sitio Big Bags News de Jorge Rial, y que esa foto la hizo circular el gobierno para desmentir que el presidente Macri esté internado, ¿no? Pero ahora Infobae lo confirmó a las 20:50, que estaba allí en la clínica Olivos para hacerse un estudio cardíaco. Lo está confirmando ahora ya aparentemente el gobierno. Minuto 1 recién lo poníamos. LaNación.com también. LaNación.com también lo está poniendo. Sí, dice que en minutos sería dado de alta. Que es muy leve la
la arritmia y la... Bueno, acá Infobae da más información, dice: Mauricio Macri ingresó a la clínica de Olivos a las 19:20. Se le diagnosticó una arritmia, fibrilación auricular de alta respuesta. Le están realizando al presidente una arteriografía. Esto lo informa, Infobae. No sé si es un comunicado de presidencia, no lo aclara, pero Infobae, reiteramos, dice: Mauricio Macri ingresó a la clínica Olivos a las 19:20. Se le diagnosticó una arritmia, fibrilación auricular de alta respuesta. La están realizando al presidente una arteriografía. Es mucho más importante, reitero, sobre la salud de un presidente no se juega, ni de un lado ni del otro. Ahora, al gobierno es mucho más importante rápidamente informar de esta forma y no ante versiones y correr detrás de las versiones, porque no se pueden esconder las versiones y además el propio gobierno es el que tiene que informar sobre la salud del presidente de la Nación, porque es un tema muy sensible, no solamente para el gobierno, sino para todos los argentinos en un sistema hiperpresidencialista como es el que tenemos nosotros. Bueno, así que estamos recibiendo esta información a través de las redes sociales. Paralelamente hay colegas que también están tuiteando una cosa de loco: estoy en la clínica de Olivo, insisten en que no hay nadie. El periodista de Infobae lo está tuiteando en este momento, ¿no? Bueno, esto es porque no se produce justamente... Bueno, también ahora el propio Jorge Rial, responsable recién del sitio, el presidente Jorge Rial, el responsable del sitio Big Bang News, que publicó la foto que el gobierno mostró para desmentir la supuesta internación, está diciendo: con la salud del presidente no se jode, si se hacen ni se hacen opereta, está o no internado. ¿Para qué entregaron esta foto? Ahí está en Jorge Rial, buscala la foto justamente que está mostrando. El doctor Donato Spacavento sí me apunta por mensaje de texto que la fibrilación auricular no se estudia con arteriografía, que probablemente estén buscando alguna otra razón para el malestar cardíaco que tuvo. Bueno, ¿qué más? A ver, La Nación: Mauricio Macri está internado, lo está diciendo La Nación. Ahora el gobierno confirma que Macri fue internado por una arritmia. El equipo de comunicación lo había desmentido. Bueno, a ver, que nos tengamos que estar informando vía Twitter y no por información oficial es una vergüenza realmente. Es una vergüenza. Es la salud del presidente de la Nación. No estamos hablando de alguien menor. Es la salud del presidente de la Nación. Y todos los argentinos merecemos no que se nos mienta, sino la mejor información. La información correcta. Tiene que salir o un vocero o un médico a explicar en este momento qué es lo que sucede con la salud del presidente de la Nación. Porque reitero, y coincido con lo que recién publicaba Jorge Rial, no se jode, hay que decirlo así, con la salud, ni de un lado ni del otro. Por eso reitero y pongo de manifiesto a nuestro colega, a Iván Jagroski, que tenía la información de temprano: no se dijo nada en este canal. Bien, porque si no, después salen a acusar que somos desestabilizadores. Muy bien por la prudencia periodística, pero temprano lo había ya confirmado el sitio de la revista Caras. Y el gobierno lo desmintió a través del vocero presidencial Iván Pavlovsky. Y ahora se está confirmando y resulta que el presidente está internado. Un papelón informativo, uno más del gobierno. Estamos también nosotros buscando a través de la producción ahora alguna respuesta oficial sobre la internación del presidente. No hay ninguna, Gato, y eso que Presidencia hasta este mismo momento está enviando gacetillas de prensa de otros temas. Por ejemplo, en este momento de la cobertura nacional de medicamentos. Sí. O sea, no es que no tienen a nadie comunicando en este momento. Podría dar un parte mínimo, claro, de un la parte unidad mínimo médica presidencial. Acá la periodista Silvia Mercado también dice: sí, señores y señoras, Mauricio Macri está internado en la clínica de Olivos y por la dolencia que se anticipó que tenía. No sé, será por lo que se dijo hoy a la tarde.
Sí, lo que decía la agencia Telam a la tarde era que Macri se había realizado estudios médicos de rutina en enero en la clínica Favaloro y que todo le había salido bien y que entonces no había ninguna razón para que ahora volviera a estar internado. A ver, disculpa un minuto, lo tenemos a Iván Jagroski, que tenía la información hoy a la tarde. Iván, buenas noches. ¿Qué tal, Gato? Buenas noches. Bueno, comentanos, a ver, porque yo digo bien por tu prudencia, porque como corresponde, si un vocero oficial te lo desmienten, hay que creerle. Ahora después Sí. se hace difícil a esa persona que te lo desmintió y ahora se confirma creerle, ¿no? ¿Quién te lo desmintió? Sí, yo te agradezco. Yo hablé con gente de la Ciudad de Buenos Aires, con las más altas autoridades, también de la Cámara de Diputados de la Nación y de Jefatura de Gabinete, y lo que me dijeron fue que cuando yo lo pregunté alrededor de las 6:20 de la tarde, que estaba perfectamente en la Quinta de Olivos, y después me comentaron que estaba con periodistas. Posteriormente sale la foto que difunde Presidencia con los colegas de Revista Noticias y el Canal América. Estoy hablando, por ejemplo, de Isunino y de Eduardo Sí. Feynman. Y posteriormente a eso sale lo que ustedes mostraron al comienzo de Infobae, confirmando que Mauricio Macri estaba internado, y dan como hora a las 18:47. Yo te cuento lo que me dijeron a mí, me resulta muy confuso cómo lo manejó el gobierno nacional el tema de la salud del presidente, y quiero hacer un mea culpa y pedir disculpas. Quise ser prudente por tratarse de la salud de quien administra las más altas esferas del Estado. Bueno, Bien, acá gracias. Telam está informando. El presidente Mauricio Macri se realizó esta noche un estudio cardiológico en la clínica de Olivos, que ya concluyó luego de haber sentido un malestar en el pecho por la tarde, a lo que le siguió un encuentro con periodistas en la residencia de Olivos. Según confirmaron fuentes oficiales a Telam, el presidente ya terminó el estudio realizado en esa clínica del partido de Vicente López y permanecía allí, aunque no se pudo confirmar el resultado del estudio ni cuándo Macri volvería a su residencia oficial. Reitero, agencia Telam. Previamente, Claro, el periodista del periódico Diario Río Negro, Walter Curia, quien compartió una reunión junto a otros colegas con Macri en Olivos, dijo a través de su cuenta oficial de Twitter, lo que leía Berco, que el presidente no transmitió ningún malestar durante ese encuentro, sino que solo se lo veía cansado. Curia consignó que el presidente presentó molestias alrededor de las 15 y que el médico de la unidad presidencial consideró que se trataba de una pequeña arritmia cardíaca, pero que le recomendó seguir con su actividad normal. Esto es lo que está dando Telam. Bueno, entonces a lo mejor era efectivamente así, y la confusión la produjo la primera información que decía que el presidente estaba internado. Entonces cuando la gente del gobierno decía que no estaba internado, entonces efectivamente era así, si así lo consigna la agencia Telam. Bueno, felizmente era así. Está bien. Gato, gracias. Gracias a vos, Iván, hasta luego. Bueno, Un igualmente abrazo. estamos esperando un vocero oficial. Ya tenemos un móvil en la residencia de Olivos y en Casa de Gobierno, esperando la información oficial con la salud del presidente de la Nación. No sé si pudimos conseguir la foto que mostraron hoy, porque también se podía ver ahí justamente. Sí. Se lo veía en la foto a un presidente como que estaba un poco como relajado en el sillón, ¿no? Sí, sentado sobre un Pero sofá bueno, en la sí. misma habitación donde está recibiendo gente en la Quinta de Olivos, una habitación modesta, Sí, sí. pequeña. Lo que ahora más me inquieta, lo que más me parece vale la pena seguir, es por qué la arteriografía ante un pequeño malestar o una pequeña arritmia. Me parece que eso es lo que tendría que explicar ahora Presidencia para que uno se quede ya con una información más cabal de lo que está ocurriendo, de qué clase de análisis se hace. Recordemos que, en los últimos años ha ocurrido desde el hematoma subdural de la presidenta Cristina Kirchner hasta antes los problemas que tenía Néstor Kirchner también. Y en todos los casos había partes médicos en su momento el doctor Bontempo, luego otros de la unidad médica presidencial, fueron cambiando, pero siempre los mandaba al sitio de Presidencia y muy completos, ¿no? Sí, Ahí está la foto, ¿eh? A ver, le sacamos el videograph, por favor. Así veíamos si se podemos agrandar un poquito. Bueno, ahí se lo ve al presidente en la punta de un sillón. Está en el mismo sillón el periodista Walter Curia. Más atrás se lo ve al periodista Eduardo Feynman, parada a Gloria López Lecube. Y de espaldas, de espalda mirando a la cámara, Eddie Zunino. Zunino, ¿no?
Bueno, ahí está una postura normal, pero Walter Curia aclara a través de Twitter que al presidente se lo notaba cansado y que había tenido y había presentado molestias en la Quinta de Olivos a eso de las 15 de la tarde. Respecto a lo que decís vos, Gato, el tn.com.ar, TN estamos hablando, dice que el vocero Iván Pavlovsky, cuando fue consultado sobre esto, envía esta foto y dice: tuve que salir de esta reunión porque me están llamando todos para preguntarme si Macri está internado. Claro. Bueno, o sea, no, es lo que decís vos, justamente. Está bien, pero aparentemente la internación, hay que decirlo, fue más tarde, según lo que dice acá Infobae. Pero acá Lucas Morando, que fue el que publicó primero la foto esta, que la habrían obtenido, dice, justamente dice que la revista Caras, dice, lo que hacemos los periodistas es chequear. El gobierno cerca de las 18 desmintió que Mauricio Macri estuviera internado. Era verdad, dice. Voy a aclarar, cuando Caras dijo que Mauricio Macri estaba internado fue porque le avisó la Clínica Olivos. De hecho, bajaron el tuit. Y ahora está diciendo... También bajaron la nota que estaba en el sitio de perfil, el subsitio de perfil donde suele publicar la revista Caras. Claro. Bajaron la nota a los pocos minutos de haberla publicado. Eso es lo que dice exclusiva. Lucas Morando. Y ahora Lucas Morando dice, lo que es grave es la desprolijidad del gobierno, que ni siquiera sabía que había un pedido en la Clínica Olivos por la arritmia de Macri. La Clínica Olivos queda a 6 cuadras de la Quinta. Exactamente. O sea, es el lugar a donde ante una emergencia mayor está ahí a 6 cuadras. Iría el presidente. A las 2 horas, dice, terminaron internando a Mauricio Macri para hacerse el control, dio entrevistas a la tarde y un off con periodistas, que es lo que estamos contando. Bueno, perfil.com está poniendo ahora, fue primicia de Caras, Macri se realiza chequeos coronarios en la Clínica de Olivos. Sí, pero estoy buscando la información, si es lo que estamos... disculpen, ¿no? Pero esto es lo que estamos informando, de la salud del presidente. Así que bueno, muy bien. Seguimos y vamos a volver. Ya tenemos acá, vamos a volver sobre un debate. Hoy tenemos, vamos a hablar de economía. Tenemos realmente un panel muy calificado, muy interesante. Están 2 economistas. Está el economista Javier Milei con nosotros. Está Manuel Adorni, que es especialista en finanzas. La economista Fernanda Vallejos. Y está María Pimpi Colombo, que no es economista, pero es ama de casa, y que va a venir a contarnos sobre una acción que están haciendo para el tema de jubilaciones y que es de importancia, es algo de importancia, una acción que están realizando, pero que también va a opinar también sobre estos temas, ¿no? Otro tema, ya hablábamos de Aranguren y todo lo que ha generado. Hugo Moyano, ha comenzado a despedirse Hugo Moyano de la CGT, del poder de la CGT, porque hoy hubo un plenario de las 3 CGT que han confirmado la reunificación para el mes de agosto. Moyano no va a estar en esa reunificación y por el momento se queda sin el pan y sin la torta, porque aspiraba, tenía los votos para llegar a la presidencia de la AFA, pero el gobierno está interviniendo virtualmente la AFA, no va a darle elecciones, no le va a dar la posibilidad a Moyano que gane en la AFA. Después Mariano Hamilton vamos a comentar, ¿no? Hay incluso una gráfica, si quieren la podemos mostrar ahora, sobre cómo están parados los jugadores en esta pelea por el fútbol, ¿no? En la pelea por la pelota, que ya es una pelea política, ¿eh? Miren, ahí están los protagonistas. Macri, Tinelli, Moyano, Segura, Donofrio, Angelici. Es una pelea política, es una pelea por la pelota, pero con la política por detrás. Muy fuerte. Después tenemos para la rosca del viernes mucha información, porque además están llegando 2 veedores de la FIFA para intervenir también en la AFA. ¿Qué va a pasar? Lo vamos a contar. Pero Moyano se queda sin el pan y sin la torta, parece que hizo declaraciones. Usted presentó un amparo para que se le dé el dinero de las obras sociales. Sí. Bueno, por hace años, eso hace años que lo venimos discutiendo. Fuimos los primeros que iniciamos una demanda porque no alcanza la plata de la obra social y el gobierno se queda con ella. Fuimos los primeros que iniciamos una demanda porque no alcanza la plata de la obra social y el gobierno se queda con ella. Depende del gobierno. Si el gobierno no cumple, si el gobierno no da respuesta a los reclamos de los trabajadores, evidentemente la relación no va a ser la mejor. ¿Usted se ve desencantado con el presidente Macri? A mí nunca me encantó demasiado. ¿Usted se ve desencantado con el presidente Macri?
A mí nunca me encantó, demasiado. Las respuestas que da son a los sectores que están en mejores condiciones económicas y no a los sectores que sufren más las consecuencias de una inflación desbordante, aumentar los servicios públicos en forma pero tremenda, que argumentan un error porque le salió mal, si no se callan la boca. Argumentan un error porque le salió mal, si no se callan la boca. Bueno, Hugo Moyano, que se dice peronista, le dio la espalda al peronismo en las últimas elecciones y apoyó abiertamente a Mauricio Macri. Ahora dice, a mí nunca me gustó. Es tremendo el doble discurso de la dirigencia en la Argentina. Moyano apoyó abiertamente a Mauricio Macri para que llegara, porque como estaba enemistado con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y tenía un problema personal, entonces, enojado por esa situación, apoyó. Todo el mundo lo vio, incluso fue a un acto inaugural Monumento a Perón con Mauricio Macri y lo apoyaron en todo momento. Ahora, como no ha logrado lo que aparentemente quería, se desdice de su accionar, ¿no? Y la verdad es que se queda sin el pan y sin la torta, Moyano, sin el poder en la CGT y sin la conducción de la AFA, porque después lo vamos a contar, pero lo hemos anticipado en este programa. Allí la intervención de Macri y de Angelici es para evitar la llegada de Moyano y de Tapia a la AFA. Así que, y hoy usó encima una frase de Evita, ¿no? Renuncio a los honores pero no a la lucha, ¿eh? Lo dijo grandilocuentemente Hugo Moyano. Ahí está el comunicado oficial de presidencia, Gato. Está el comunicado oficial de presidencia. Te lo reenvío para que lo sí, puedas pero léelo, poner al aire. Pero mientras te lo leo. Acá está, Buenos Aires, 3 de junio. Eso. El presidente Mauricio Macri tuvo esta tarde alrededor de las 15 horas una leve arritmia que no le impidió continuar con su trabajo y mantener la agenda de actividades previstas en la Quinta de Olivos. Al concluir la actividad prevista, siendo ya las 19:30 aproximadamente, la unidad médica presidencial decidió que se realizara una revisión en la Clínica de Olivos. Finalizados los estudios y al constatarse que se revirtió la arritmia, permanecerá algunas horas más por precaución para luego regresar a la Quinta de Olivos, a su domicilio. Así que el presidente permanece internado aún en la Clínica de Olivos. Final entonces con este comunicado oficial, final para el papelón de la tarde, que sí, que no, que sí, que no. Señores, les debo decir a muchos del gobierno, es la salud del presidente de la República. No es una persona cualquiera, es el presidente de la República y los argentinos debemos saber correctamente y concretamente qué es lo que le pasa al presidente. Es una verdadera confesión de ineficiencia el comunicado. Es un comunicado que sale a las 21:23 y que dice que el presidente tuvo alrededor de las 15 un problema y que a las 19:30, habiendo terminado su actividad, lo volvieron a revisar y le aconsejaron hacerse un chequeo completo en la Clínica de Olivos. Ahora, yo no soy, a las 21:23. Yo no soy médico y no me gusta opinar, saben de lo que no sé. Pero la verdad es la salud del presidente. Si estaba mal a las 3 de la tarde y después lo llevan a las 7 de la tarde y si le pasaba algo en el interín, la verdad, ahí está el comunicado oficial. Es lo que leímos recién. Sí, el presidente fue atendido por una arritmia, el presidente Mauricio Macri tuvo esta tarde alrededor de las 15 horas una leve arritmia que no le impidió continuar con su trabajo y mantener la agenda de actividades previstas en la Quinta de Olivos. Al concluir la actividad prevista, siendo ya las 19:30 aproximadamente, la unidad médico presidencial decidió que, bueno, a ver si se puede que se realizara eso. Una revisión en la Clínica de Olivos. Finalizados los estudios y al constatarse que se revirtió la arritmia, permanecerá algunas horas más por precaución para luego regresar a su domicilio. Bueno, ahí está. Bueno, el presidente entonces que continúa internado en la Clínica de Olivos y esperemos ahora un parte médico que aclare bien la situación y por qué no se lo internó cuando el presidente mantuvo esa arritmia, ¿no? Bueno, muy bien. 40 minutos estuvo reunido ayer en el Vaticano el juez federal Sebastián Casanello a solas con el Papa Francisco. No es un dato menor, usted sabe que hay en estos momentos en el Vaticano un encuentro mundial contra la trata de personas donde participan jueces y fiscales de todo el mundo,
de la Argentina ha ido el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, varios jueces federales, y entre ellos el juez federal Sebastián Casanelo, que es, bueno, es un católico practicante, que incluso en su despacho tiene una foto muy grande del Papa Francisco, que tiene una muy buena relación y que estuvo reunido a solas 40 minutos el Papa con el juez Casanelo. Juez federal que está manteniendo, soportando, como lo hemos dicho acá en las últimas semanas, una verdadera operación en su contra. Una verdadera operación que desde el juzgado Casanelo sostienen que son sectores de la ex CIDE, porque además hoy me enteré que el juez Casanelo está investigando por presunto enriquecimiento ilícito al ex todopoderoso de la CIDE, con llegada a los tribunales, Jaime Estius. Tiene 3 causas sensibles. Investiga al presidente Mauricio Macri por los Panama Papers, investiga la tragedia de Costa Salguero, donde murieron 5 jóvenes, donde hubo ausencia del Estado, donde hubo responsabilidad del Estado, donde hay 5 presos y donde hay figuras mediáticas presas como Víctor Stinfale. Y además investiga todo lo que sea Lázaro Báez, Calcaterra, por el tema de los videos de la Rosadita y también por la obra pública. Entonces tiene 4 causas sensibles. Casanelo, que está soportando una serie de operaciones difamatorias vergonzosas desde el poder político y mediático de la Argentina como nunca antes se había visto, en forma descarada. Incluso dicen, cambió la estrategia para separarlo a Casanelo. Nunca visto, ¿eh? Cuentan la operación y dicen, cambió la estrategia para separar a Casanelo. Una vergüenza absoluta las presiones sobre el juez Casanelo para tratar de apartarlo, cosa que no han logrado. Bueno, muy bien, nos metemos ya de lleno con todo el tema de lo que ha sido en estas últimas horas, tarifazo, economía. Javier Milei, buenas noches y gracias por venir. ¿Está la economía argentina pasando su peor momento? Mira, eso no es fácil decirlo, o sea, te diría que en algunos aspectos la economía podría mejorar y en otros yo no lo veo que mejore. En el plano inflacionario creo que sí vas a tener un mejor momento hacia adelante. Digamos, la política monetaria llevada a cabo por el Banco Central con un apretón monetario en términos reales de más del 35%, que se compone, digamos, de una caída nominal de la cantidad de dinero del 8% y la suba de precios del 25%. O sea, inexorablemente hacia adelante, con menos dinero en la economía, efectivamente la tasa de inflación va a ceder. Ahora, lo que yo no soy nada optimista es con la idea esta de que va a haber un repunte de la actividad. Desde mi punto de vista, el segundo semestre mágico que ha prometido el gobierno. Bueno, eso no va a suceder. ¿No lo ve? No, no va a suceder, no vas a tener un repunte de inversiones. Básicamente la estrategia, digamos, si es que la hay, digamos, que desorienta lo que hace en el plano fiscal el gobierno, o sea, en lugar de alentar la posibilidad de que haya inversiones, lo que hace las está espantando. ¿Por qué? Mirá, porque... El tema este del tarifazo, por ejemplo, la marcha atrás, todos estos problemas, ¿es una señal equivocada del gobierno? Bueno, ahí, digamos, verdaderamente te diría que si yo lo tuviera que definir en términos futbolísticos, creo que este gobierno no puede hacer un penal sin arquero. O sea, a ver, si había algo sobre lo que había consenso que vos tenías que modificar eran las tarifas, ¿sí? O sea, hay cuestiones cuantitativas y hay cuestiones, digamos, de índole, digamos, de distribución del ingreso, si vos querés. En términos de cuantitativa, mirá, ¿sabes qué? Desde la salida de la convertibilidad, la inflación a hoy fue más del 1000%. Tenías que, digamos, los precios se multiplicaron por 11 veces. Por otro lado, si vos tomás lo que pasó sacando las tarifas, se multiplicaron por 15. Además, que esto es peor todavía, había consenso de que sabías que las tarifas no tenían precios razonables y tenían que ser ajustadas. Y como si todo esto fuera poco, tenías una cuestión, digamos, que te favorecía desde lo que tiene que ver con la distribución del ingreso, porque si vos, digamos, atacabas el problema de los subsidios económicos, digamos,
bajabas el déficit fiscal, bajabas la emisión y bajabas la inflación, digamos, lo que vos ibas a hacer era redistribuir ingresos desde el sector del AMBA, que es el más pudiente de la economía, y se lo ibas a redistribuir hacia los más vulnerables de la economía vía una baja en la inflación. Es decir, las tenías todas a favor. Ahora, lo hicieron tan mal que algo que tendría que haberle salido bien, lo hicieron mal, porque vos, o sea, cuando vos vas a recalibrar el equilibrio de una empresa, no necesariamente lo tenés que hacer de una vez por todas, lo podés hacer escalonado en el tiempo. Gradualmente, eso es lo que sigo, claro, ahí está. Hay un minuto, Fernanda Gallego, ¿es el peor momento económico para el gobierno y para la Argentina? Mirá, no podría decir si es el peor momento porque no sé cómo vamos a estar dentro de unos meses. Indudablemente es un momento muy malo. Para esto, Gato, no hace falta ser economista y no hace falta observar los grandes números que dan todos mal, porque ha caído la actividad económica, ha aumentado la desocupación, ha aumentado la pobreza, ha aumentado la indigencia. No vamos a hablar, por supuesto, de los índices de inflación, que todos sabemos lo que sucede, pero además es muy preocupante cuando ese deterioro supera, trasciende los números y uno lo percibe en la calle. Digo, vos lo sabes bien, has traído acá muchísimos protagonistas de la realidad nacional, desde los clubes de barrio, desde las empresas recuperadas, desde la pyme nacional, los intendentes y por supuesto los trabajadores, ¿no?, que nutren a cada una de esas instancias donde realmente se está pasando muy mal, por una razón muy sencilla, porque el presidente Macri ha sostenido que su principal batalla es contra la inflación, pero vos no podés asumir esta batalla contra la inflación a costas de la ocupación de los argentinos y de mantener las paritarias congeladas o, en el caso de los que lograron avanzar en paritarias, con niveles que están claramente muy por debajo de la evolución de los precios en la Argentina, incluso de las que están midiendo, porque sabemos que el INDEC de facto está clausurado a aquellas consultoras que son allegadas al propio gobierno nacional. Entonces, ese deterioro en la distribución del ingreso y ese deterioro en la capacidad de consumo ha desplomado absolutamente todo y fundamentalmente ha deteriorado la calidad de vida de los hombres y las mujeres. Bueno, ustedes me van disculpando, pero es una noche muy especial porque es la salud del presidente. Estamos ya llegando con un móvil enseguidita, estamos informando desde el primer momento, minuto a minuto, no solamente con las versiones, sino cuando se confirmó la información. Reiteramos el parte oficial que se dio a conocer recién por parte de la Presidencia de la Nación, después de haberlo negado durante toda la tarde. El presidente Mauricio Macri permanece en este momento internado en la Quinta de Olivos, después de haberse efectuado distintos análisis producto de una arritmia que sintió a eso de las 15 mientras estaba en la residencia de Olivos. Esto no le impidió seguir con la actividad presidencial, reunirse con un grupo de periodistas, y a eso de las 19:30 aproximadamente la unidad médica presidencial decidió que se le realizara una revisión a la clínica de Olivos. Dice el parte médico, mejor dicho, la información oficial, este no es un parte médico, finalizados los estudios y al constatarse que se revirtió la arritmia, permanecerá algunas horas más por precaución para luego regresar a su domicilio. El presidente permanece internado, se decía que estaba sedado, producto de estos análisis que le han realizado en la clínica de Olivos. Enseguida vamos a estar de así. Pimpi Colombo, y desde el Sindicato de Amas de Casa, ¿cómo están viendo ustedes, que tienen una red a nivel de todo el país, la economía y lo que se viene? Después vamos a hablar del tema jubilatorio, la economía, los precios. Con mucha preocupación, porque todos vimos cómo el presidente Macri, antes de ser presidente, convocó a la ciudadanía que lo acompañe prometiéndole pobreza cero, y vino con una gestión de gobierno tan brutal en la expresión de lo que ya históricamente conoce la Argentina, lo que hace la oligarquía, llevando los precios de los alimentos a niveles que la verdad que son insoportables, y acompañado de todo el resto de las cosas, la pérdida de trabajo, la falta de un acompañamiento para el mejoramiento de los salarios. Yo pienso, durante tanto tiempo que trabajamos con Guillermo Moreno en la Secretaría de Comercio y yo en la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, cuidando precisamente que al conjunto de políticas se acompañara con
asegurar que la mesa de los argentinos tuviera siempre la carne, el pan y la posibilidad de que en nuestros hogares no solamente tengamos que sobrevivir, sino que podamos tener derechos, darnos los gustos. La verdad es que lo que vemos es más que preocupante. Y los economistas del peronismo están señalando precisamente eso, que es todo lo contrario de lo que se dice. Hablan todo el tiempo de la inflación, pero nunca hemos tenido este desfasaje entre el ingreso que hay en una familia y los gastos a los que estamos sometidos. A ver, Manuel Adorni, ¿cómo está viendo usted esta situación? No, yo coincido en el pantallazo que dio Javier, ¿no? Me parece que decir que estamos en el peor momento, bueno, la verdad es muy difícil hablar para adelante. Hay dos medidas importantes, dos proyectos importantes, que uno es el tema de los reajustes jubilatorios y otro es el tema del blanqueo, que hay que ver cómo impacta en el consumo y cómo impacta en la actividad económica, que es, por supuesto, discutible, y hay que ver qué modificaciones les hacen en el Congreso a los proyectos originales. Me parece que un país que ostenta los primeros meses del año un 25%, un 24% de inflación acumulada, está claro que las cosas no están bien, y coincido también en que la inflación va a bajar, tal vez no por buenas razones, sino porque hay un estancamiento en la actividad económica que hay que mirarla con mucho detalle. Y me parece que el tema del tarifazo, lo que hay que observar también es que somos una sociedad que como sociedad económica no somos capaces de pagar los servicios y las tarifas lo que realmente valen, ¿no? Y me parece que el punto central es ese, el problema estructural que tenemos, que no podemos afrontar el costo real de las tarifas. Ahora, yo quiero plantear un tema acá, ¿no? Porque estoy cansada de escuchar la palabra normalidad, lo que vale, como si en algún lado, digo, no sé, de si bajó alguien con una tabla con mandamientos y dictaminó lo que valen las cosas. A ver, la verdad es que vos tenés en la economía un conjunto de precios que los organiza el mercado, el sector privado. En muchos casos en nuestra economía hay un alto grado de concentración y de monopolización, y esos son formadores de precios. Y vos tenés otros precios que los regula el Estado, o por lo menos hasta aquí los regulaba el Estado, que son los precios de los servicios públicos y el precio del dólar, que también hay que decirlo y es un precio muy importante. Vos fíjate que los dos precios que regulaba el Estado y que se ocupaba de garantizar que se mantuvieran en un nivel armónico, acorde justamente a las necesidades de los argentinos, el Estado ha decidido desentenderse de eso para entregárselos como un negocio más a los privados. Y el otro precio es el de los salarios, que hasta aquí se venían manejando en paritarias los trabajadores, los empresarios y el Estado también como un actor protagónico dándole fuerza a los trabajadores. Ahora, el Estado también se ha corrido de ese lugar y le ha puesto la mano en la cabeza a los salarios de los argentinos. No, a ver, me parece respetable lo que decís. También me parece que pagar una factura de luz 50 pesos podemos estar, me parece que todos los que estamos acá de acuerdo te voy a contar en que una no son cosa. los precios el otro día de mercado, ¿no? Nosotros tenemos ahora un 1000%, como dice, no fue excesivo. Estamos de acuerdo que te voy a contar un caso concreto. Nosotros tenemos un programa de radio y entrevistamos el otro día al padre Juan Carlos Molina, que tiene un hogar en el sur donde viven 100 chicos pobres, que viven ahí, que les dan de comer, que los abrigan, que les dan contención y todas estas cosas que hacen las personas que están comprometidas con el otro. Esa casa pagaba una factura de luz de 600 pesos. ¿Sabés cuánto le vino? De gas, perdón, no de luz. Pero el problema, el problema no está en las tarifas. No, ¿cuánto le vino? El problema es buscar las razones por las que no la pueden pagar o no la pueden afrontar. Eso hace que lo mismo que las pymes, lo mismo que esta casa que cuida chicos, lo mismo que los clubes, se vuelvan inviables. Y estas tarifas de inviabilidad de la economía y de la subsistencia de muchos nosotros hace que nuestra economía se vuelva inviable. Y cuando una economía se vuelve inviable, ¿sabés lo que pasa? Lo que pasaba en la década del 90. Vienen los de afuera y ahí es cuando va a llegar la inversión a la que tanto aludía Macri, a comprar nuestras empresas inviables y quebradas a precio vil. Peor que en la década del 90, el ministro Aranguren dice, si no alcanza para comprar nafta, que no carguen. El ministro Burjay le dice, estamos mal acostumbrados a pagar barata la comida. No hay así, no hay una medida abstracta. Hay un conjunto de relaciones donde el Estado juega un papel y que nosotros no hayamos llegado a la situación que en hogares argentinos no haya para comer, no sepan si van a poder comer a la noche, que esté volviendo la gente a comer a comedores, no tiene nada que ver con lo que estás diciendo. Estoy de acuerdo, sobre pero no que es un problema de las tarifas, es un problema más estructural que no solo en los 90. Perdóname. Pequeños sectores de la capital federal, recontra, super, hiper subsidiados, porque la política era cuidar el acceso a la energía para producir y para tener confort, y no que nos digan hoy,
Bueno, pero apagá el aire, no prendás la estufa, apagá las luces, anda caminando así por los pasillos de tu casa. Son concepciones, el peronismo nunca jamás va a poner por delante una cosa como la que vos estás diciendo. Tiene que pensar en la me gente. parece que, digamos, uno puede entender, digamos, todas las valoraciones, hasta, digamos, las puede compartir, digamos, bien entendidas y puestas en su lugar. Yo creo que cuando vos mirás la cuestión de las tarifas, o sea, y esto, digamos, los reguladores lo entienden perfecto, hay lo que se llama una cuestión de sustentabilidad y una cuestión de sostenibilidad. La cuestión de sustentabilidad quiere decir que la empresa que va a prestar el servicio cumpla con su condición de equilibrio económico-financiero, es decir, que tenga un retorno razonable acorde a los riesgos que está tomando, ¿sí? Y eso claramente necesitaba de una revisión tarifaria. Ahora, al mismo tiempo, digo, está la cuestión de la sostenibilidad, porque digo, la verdad es que si vos pones un número que no te lo puede pagar nadie, Claro. digamos, también te quedaste sin negocio. Claro. Es decir, uno tiene que evaluar esas dos cuestiones. Ahora, desde mi punto de ¿Por qué vista... usaste esta figura del penal? ¿Cómo fue que dijiste? Penal, no pueden meter un gol ni en un penal sin arquero, porque... Que estaba todo dado. No, sí. Claro, porque, digamos, o sea, tenías la gente, bien, el convencimiento claro. de los precios Sí, no eran sí. los correctos, o sea, sabías que tenía un impacto en la distribución del ingreso muy negativo. Pero se le fue la mano. Claro, no, pero Lo vos... hicieron a los ponchazos, no, pero admite es el que gobierno ese error el ahora. problema es que, digamos... Es raro en el gol sin arquero. Pero el problema porque nos es que mataron el problema a todos. es... Está bien, pero no hay que soslayar lo otro, porque, a ver, había gente rica o de clase Sí, media pero lo alta que dijimos calentaba... siempre, no Pero se está se dijo diciendo... siempre, no, acá Berco. no se está diciendo, había gente lo rica. dijimos siempre, En la Berco, por gestión de favor. Julio Miguel de Vido había gente rica Lo que dijimos calentaba sus siempre. piscinas con gas subsidiado A ver, pero por los digo, pobres. por eso, vamos Entonces, a- eso es lo que llevó a que nuestro déficit Yo fui uno de los primeros en sistemático, renunciar a los energético y subsidios del comercial Estado. Pero, llevará al por- cepo de acuerdo con cambiario. eso. Bueno, Lo eso que- es muy relativo, no, porque sí. nuestro déficit energético, sistemático y comercial, como vos acabás de describir, a mí me parece que viene de más atrás y tiene que ver con la privatización que hizo Menem, la entrega de nuestra soberanía energética a manos de Repsol y el descalabro que hizo Repsol en cuanto a desinversión, No. en cuanto a agotamiento No de tiene las que ver con eso. reservas. No, Digo, pero, sí, a ver. llegamos A ver, dejemos que a termine la Javier, que yo lo interrumpí. renacionalización de YPF con una situación desastrosa que recién se empezó a revertir a partir de que se A ver, recuperó Fernanda. y Está que, bien. digámoslo con mucha preocupación, YPF está poniendo en venta 6 pozos petroleros en Río Negro en este momento y piensa vender otros 30 ver, en nuestra Patagonia. Javier, terminá. Parece Pero, una digamos, cosa, ¿no? a ver, que digamos, habla vos- también de privatización. Vos en mirá, ciernes. digamos, cómo podrías haber arreglado esto con una muy fuerte señal. Viste que está la discusión del shock o del gradualismo, y esto es un tema no menor, porque, digamos, el tipo que tiene que hacer una inversión, eso es un acto de shock, eso es un acto que, digo, tenés que desembolsar la plata. Vos fíjate que es muy interesante, porque lo que debería haber hecho como un shock, el gobierno, si entendiera bien de qué va esta cosa, es ir hacia la readecuación de la ecuación económica financiera del contrato. Que para que vos logres eso, y eso lo podés hacer con un shock, porque lo podés hacer de un día para el otro, te sentás y rediseñás el contrato a punto tal que vos ponés el contrato en track, ¿sí? Lo ponés en línea, digo, para que las empresas puedan recuperar su inversión. Y una de las cosas interesantes que te iba a pasar, por ejemplo, en ese momento, es que hasta vos le podías pedir inversiones. ¿Por qué? Porque una de las cosas es que como vos les vas a dar valor al contrato, si las empresas que estaban no querían estar más, se podían dar vuelta, la podían vender, y además, o sea, no solo que salían y hacían, digamos, y recuperaban su inversión, sino que además los que venían, como parte de ese proceso en el cual se sumaban, hay un periodo en el cual, digamos, vos estás dispuesto a, digamos, no estar generando flujos positivos, con lo cual hasta podrías haber hecho el ajuste en las tarifas parcialmente si hubieras avanzado en un shock en la estructura contractual. Digo, eso es mi punto de vista. Además, ¿qué tiene que ver que en Barrio Norte paguen poco con lo que le están haciendo en la Patagonia, Alejandro? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? El Porque aquí déficit le han energético que pegado. nos hundió en el déficit de cuenta corriente fue generado por el sobreconsumo de las clases ricas subsidiadas. Vos no podés justificar la brutalidad oligárquica con Yo la no que lo nosotros justifico, nos ¿qué? enfrentamos. ¿Hay que estar No de un se lado puede del otro? Eso es lo que ustedes no entienden. No hay que estar de un lado del otro. No es que hay que estar- tengo que hay que justificar estar el del lado debillismo del energético y pueblo, sus sí, cómo no, hay que déficits estar del lado para del estar en pueblo. contra de Macri. No, A mí me perdóname, parece yo en eso no tengo duda, hay que estar del lado del pueblo, no hay que
del lado del otro, No, del lado del los pueblo, dos del cometieron lado que está. errores. Estos errores, Errores se pueden haber No, cometido. está bien, la pero brutalidad que una está cosa- metiendo fuiste funcionaria del Sí, kirchnerismo. pero claro, y Vos fuiste nosotros funcionaria de Guillermo trabajamos Moreno. para que la gente Guillermo Moreno tuviera mintió durante acceso. años. Nunca jamás. Se dedicó a mentir. Nunca jamás. Pero ¿Cómo que no? Vos hablás en el aire, vos no sé qué resentimiento tenés, no tiene No tengo nada que ningún ver. resentimiento. Muy por el contrario. Vino Mirá, acá Guillermo Moreno, le hice 15 preguntas, no respondió ninguna, la tiró al todavía córner hoy, toda. Bueno, igual, todo el Berco, tiempo. independientemente de las valoraciones que cada uno pueda tener o no, nada que ver. Guillermo falso. es un secretario que ya no está y hoy lamentablemente tenemos un gobierno No que solo ha que ya no está, pauperizado las Exacto, condiciones y de yo vida lo digo de todos los días acá. ¿Para Yo qué lo digo vamos a todos los perder días acá. tiempo discutiendo de un funcionario que ¿sabes ya por no qué? es funcionario? Porque están endiosando un periodo en el cual empezó a gestarse lo que está ocurriendo ahora. Igualmente. Ese es el problema. No lo comparto. Y además hay mucho mito en eso. Vamos a aclararlo también. Hay mucho mito en eso de que se recontra subsidiaba la zona del AMBA y no se subsidiaba el interior. Y de hecho nos vendieron porque los subsidios eran para todo el país, para todo el territorio federal, más allá de que hubiera políticas diferenciadas en los distritos. Perdóname, déjame cerrar la idea. Entonces, digo, podemos discutir de los errores, todo lo que vos quieras, pero lo real y concreto es que aún con déficit de la gestión anterior, todo el mundo obtenía acceso al gas, Manuel. al agua, a la luz, y hoy eso no está sucediendo en la Argentina. Manuel, A ver, a mí me parece que venimos de décadas de errores. A mí me parece que el kirchnerismo no fue un paréntesis brillante dentro de varias décadas malas. En algunas cosas fue un paréntesis, Déjame terminar porque el porque yo te dejé hablar, 20% más rico de la población perdóname. se dio 12 puntos porcentuales en la participación perdóname, del ingreso mientras- nacional a favor de las clases medias y los mientras que en la trabajadores. década- Entonces, en la eso década, es bueno, un paréntesis déjame hablar, que por favor. rompe la normalidad de la que habló el Fernanda, otro día González Fraga. Dejemos porque Déjame tengo hablar. poco tiempo. A ver, Manuel. La verdad es que el kirchnerismo durante 12 años ostentó las tasas de crecimiento más elevadas o comparadas incluso con tasas chinas. No han solucionado el tema de la pobreza, que la dejaron en un 30%. No han solucionado el tema Veníamos de la del inflación. 54. Del 54. Macri agarró, supongamos Porque que con Dua- el 30 sumó porque- 1,5 millones porque Duhalde más les hizo en el tra- 5 Duhalde meses. les hizo el O sea, trabajo sucio y les no me dejó el importa trabajo el lindo número a que ustedes. tomes, nadie va a desmentir Fue que así, durante 12 estos años de 12 años crecimiento y nos anteriores al dejaron macrismo la la misma tasa de pobreza se pobreza. contrajo sensiblemente y que Macri en 5 meses nos dejó 1,5 millones de pobres más y medio millón de indigentes La más. destrucción Así de la que la riqueza que ha tendencia, logrado una era el la baja y la kirchnerismo otra va pum para arriba increciendo. A ver, Manuel, sí. Terminemos porque tengo, por favor, hoy es un programa medio complicado con el tema de la salud del presidente. Manuel, termina la idea, por favor. No, está bien. A ver, es muy difícil hablar con posturas tan radicales No, como... no es radical, es Porque- Déjalo hablar, criticar no me dejas hablar. pero no Fernanda, déjalo hablar. Fernanda, por favor, Radical si es te no dejo dejar hablar. hablar. Fue una característica de 12 años del kirchnerismo. Simplemente eso, que me parece que han destruido... Ustedes hacen lo mismo, solo que Fernanda. cerrando los medios de comunicación alternativos. Así que, Fernanda, mirá. espera un minuto. Termina, Manuel. Han por favor. destruido riqueza, han desperdiciado La verdad. oportunidades y solo con ver el PBI per cápita que han dejado, la verdad que es lamentable lo que han hecho durante 12 años. Por supuesto que las cosas están mal, yo no soy macrista, soy apolítico, pero me parece que bueno, que hay que dar tiempo. Me parece que lo de las tarifas fue un error, me parece que habría que haberlo manejado de una manera más gradual, como le llaman. Y bueno, me parece que hay que dar un poco de tiempo. Entiendo que las clases más castigadas no tienen tiempo, entiendo que no tienen para comer y entiendo que no llegan a fin de mes y me parece que el Estado las tiene que atender. Pero no por eso hay que echarle todas las culpas de los males al menemismo o a los primeros 5 meses de Macri y olvidarnos de 12 años de destrucción de Bueno, riqueza, ¿no? Ahora seguimos. Vamos a volver sobre la salud del presidente que está internado en la clínica de Olivos. Hoy también, por eso decimos que lamentablemente se ha dado un papelón informativo que el gobierno no puede cometer. El gobierno que se ha jactado, sobre todo de haber tenido un equipo comunicacional a través de las redes sociales que dicen que al presidente no le importa, o le hacen decir al presidente que no le importa ni la televisión ni los diarios porque ellos manejan las redes sociales. Hoy fue un verdadero papelón informativo. A punto tal que también hoy la agencia Telam a mitad de tarde desmentía la información. Desmienten que Mauricio Macri haya sido internado de urgencia, decía la agencia Telam, cuando después la misma agencia Telam tuvo que volver sobre sus pasos y decir que el presidente ahora está internado y que está siendo sometido a estudios por esta arritmia que fue a las 3 de la tarde, se le diagnosticó en la Quinta de Olivos. El presidente sigue internado y estamos esperando por este motivo, porque como nosotros hacemos un periodismo serio,
hoy vamos a suspender la rosca de los viernes porque estamos aguardando la información oficial que debe ser seria y considerada sobre la salud del presidente. Información oficial que estamos esperando, ¿no? Esto de la agencia Telam, Gato, es un bochorno ya no adjudicable al vocero presidencial Iván Pavlovsky, sino al presidente de Telam, Rodolfo Poussac, que además ya fue presidente de Telam en su momento, con la Rúa en el año 2000, y a los directivos periodísticos de Telam que realmente incurrieron en un error grave tratándose de la agencia estatal de noticias, una agencia a la que uno acude como última instancia para ver cuál es la versión de los hechos. Total, bueno, estamos allí con la información de último minuto sobre la salud del presidente de la Nación, que está internado, permanece internado en la clínica de Olivos. Pausa, volvemos enseguida y terminamos ya con el debate y las conclusiones.